Programa de opinión de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Muy buenos días, voy a conversar con Julio César Reyes. Él es primer vicepresidente de la Asamblea Nacional y es del Partido Avanzada Progresista. ¿En qué progresa Avanzada, por ejemplo, en este país? Gracias, Carlos, por la invitación al programa. Bueno, en la lucha estamos por el progreso, para que nuestro país progrese, para que Venezuela progrese y para que el pueblo venezolano salga de esta crisis avasallante en la cual está inmersa. Esa es nuestra lucha. Frente a eso, ¿cuál es la propuesta? Bueno, nosotros hemos tenido propuestas. La propuesta la hizo el propio candidato presidente de Avanzada Progresista, Henry Falcón, en el reciente proceso electoral. Lamentablemente, por todas las circunstancias que nosotros conocemos, esas propuestas están allí, que eran propuestas serias, propuestas responsables, estudiadas para ser aplicadas y que diera el traste con este modelo económico que ha venido llevando el gobierno nacional y que ha traído como secuela toda esta crisis profunda como nunca ha vivido Venezuela. Ahora, el momento en que perdieron las elecciones, reconocieron el triunfo del candidato. ¿Cuál es el destino de Avanzada Progresista? ¿A dónde van ustedes? Bueno, no se ha reconocido. Recuerda que Henry Falcón, esa misma noche del domingo 20, dio un pronunciamiento bastante importante, conocido por todo el país. Y allí, de hecho, esta semana hay una impugnación del proceso. Pero más allá de eso, Carlos, el país, la crisis sigue peor, que es prácticamente la interrogante que debe hacerse. Ahora, ¿por qué impugnan el proceso? Bueno, por un sinnúmero de irregularidades que todo el equipo técnico ha venido estudiando allí en todas las fases del proceso. Y bueno, tocará allí a los organismos competentes, pero eso responsablemente se está haciendo. ¿Qué otra cosa tienen? Bueno, aparte de eso, todo lo que manifestó allí el candidato Falcón, Henry Falcón, referente a la violación de acuerdos que se habían suscrito inclusive, y que eso lo dijo. Pero más allá de eso, te decía, que la crisis luego del 20 de mayo es peor. El espiral hiperinflacionario sigue su curso avasallante, empobreciendo cada día más a la gente. Si un cartón de huevo costaba 1,5 millones de bolívares, ya va rumbo, ya dejó los 2 millones atrás. Y así estamos el día a día. O sea, esa es la crisis que debe preocuparnos a todos los venezolanos y sobre todo a la dirigencia política fundamentalmente. Ahora, ¿hay quien compra ese cartón de huevo en ese precio? Bueno, yo no sé, sí, por supuesto. Porque si se pone en precio, claro, porque alguien lo compra, ¿no? Por supuesto, Carlos, por supuesto. Y lo compran, y ese es el día a día, igual como la harina precocida, igual como la carne. Entendemos que el consumo ha bajado, pero siempre lo compran. Ahora, pero esa realidad es la que hay que enfrentar, sobre esa realidad es la que hay que luchar para, repito, dar al traste con eso, hasta dónde vamos a llegar por la improvisación permanente en políticas económicas y cada una de las políticas del gobierno. Mientras tanto, tienen un periodo de 6 años de oposición, ¿no? Lamentablemente. Por eso. Lamentablemente. Y por eso, el día que debatimos sobre el proceso del 20 de mayo en el Parlamento, en mi intervención, en mi derecho de palabra, yo, entre otras cosas, manifesté allí que debiera hacerse una profunda reflexión dentro de la dirigencia política, incluso la dirigencia opositora, porque fue un espacio que no debió perderse. Si fuéramos concursados la unidad como un todo, yo creo que la realidad, estoy seguro que hubiese sido otra. No estuviésemos hablando, lamentablemente, de unos 6 años más del gobierno actual. Ahora, aquí estuvo un profesor de la Universidad Simón Bolívar, y él criticaba tanto al gobierno como a la oposición. Dice que la oposición no cumplió con el papel asignado a un partido de oposición. Correcto. Tú que estás dentro de ese colectivo, ¿qué piensas tú? Bueno, sí hay la falla, por eso te decía, en mi intervención en el Parlamento prácticamente centré mi discurso allí. ¿Qué falla, por ejemplo? En eso, falla de que hay que unificarse, dejar de pensar en el tema partidista o en el cálculo partidista, en el cálculo sobre mi cálculo político
y pensar de verdad en el tema país fundamentalmente, que debe ser nuestro norte. Por ejemplo, ahora, esa es una falla claro, tremenda y que hay que asumirla. Julio César, El tema unitario, ¿cómo es posible que terminemos dentro del factor de oposición autodescalificándose y prácticamente una autodestrucción? Cuando tú ves las redes, el uno se ataca con el otro, eso no puede ser. De eso te iba a hablar. Cuando estamos grabando este programa, están convocando una rueda de prensa de la Mesa de la Unidad Democrática para anunciar una nueva estrategia, y creo que la reincorporación incluso de Aveledo. De Ramón Guillermo. ¿Qué posibilidad correcto. ustedes tienen de integrarse a esa Mesa de Unidad Democrática? Vamos a un receso, te dejo la pregunta y tú me la respondes después. Seguro. Estás viendo Regiones. Bueno, te dejé la pregunta y después hablamos de Barinas. Bueno, sí, efectivamente, yo creo que más que dar una rueda de prensa sobre un plan, que creo que es importante articular un plan, pero primero tiene que concertarse un tema unitario, Carlos, porque mientras existamos factores, por un lado, por otro lado, otros factores, y así sucesivamente, y cada quien presenta un plan, bueno, no va a haber un plan único. Yo creo que esa es la materia primera que debe discutirse. Reencontrarnos, buscar esa unidad firme, incluso más allá de los partidos políticos, porque la unidad no puede ser de partidos políticos, tiene que haber una unidad superior de la sociedad venezolana, de los gremios, de los trabajadores, de todos sin excepción, y luego de allí articular ese plan, discutir, debatir ese plan y presentárselo al país. Lo demás, en mi criterio, sería como inoficioso de que presentemos un plan sin haber articulado el tema unitario, que a mi criterio debe ser lo fundamental, y creo, en mi opinión, eso lo reclama permanentemente el pueblo venezolano, el pueblo opositor, pues, el que sufre, el que anda en el transporte, en el bus baranda, porque ya no hay transporte público óptimo, sino andan así como animales muchas veces, montados en camiones con toda la inseguridad. Esa gente reclama el tema unitario, pero de manera sincera. Y sobre eso nosotros seguiremos insistiendo. Tú nos preguntabas a nosotros, por supuesto que nosotros estamos dispuestos a debatir todo eso y que podamos sentarnos y construir una unidad superior por el bien de este país. Ustedes están dispuestos a integrarse a la Mesa de Unidad Democrática, componente bastante variado, ¿no? Claro, más que la mesa es integrarnos a esa unidad superior, más que la mesa de la unidad, porque, repito, no puede ser la unidad de partidos políticos. Yo pienso que la unidad tiene que ir superior, más numeral superior donde estemos, más allá de partidos políticos, gremios, si trabajadores, empresarios, todos sin excepción, y construir una gran plataforma de verdad que le dé sentido al tema país y no al tema partidista, al tema del cálculo político. ¿Y tú crees que la mesa de la unidad está fuera de la realidad? Hay que insistir sobre eso. Han habido fallas, te lo digo con toda responsabilidad. Yo estimo que en esta reincorporación de Ramón Guillermo Aveledo, un hombre muy conciliador, muy centrado, pueda ayudar en todo este esquema necesario de unificación. Y nosotros, por supuesto, apostaremos y daremos nuestro grano de arena porque eso pueda ocurrir. Bueno, te voy a preguntar por tu región, Barinas. Mi estado Barinas, claro. Estado Barinas. Estado también de un gran amigo de nuestro, que tiene unas vacas por allá que puede que con la crisis se han enflaquecido mucho, me dijeron, ¿no? Pero bueno, habrá que darle más comida, más pasto. Yo no sé, ¿se consigue pasto en Barinas? ¿Será que el dueño es Pichirre? Nuestro pueblo Barinas, estado el cual represento yo en el Parlamento venezolano, y nuestra Barinas no escapa a la crisis general desatada a lo largo y ancho de la geografía venezolana. Tú hablabas del campo, de las vacas. El productor pecuario, pues el que cría el ganado, sufre los rigores de la crisis como lo sufre el que siembra, el agricultor, el agrícola, en razón la falta de insumos, la falta de fertilizante. Hoy el tema, Carlos, para el tema de ganadería es terrible. Ya, por ejemplo, yo hace poco conversaba con un productor y tenía que poner la vacuna para la aftosa, que siempre hay que prevenirla. Claro. Bueno, ahora eso es un viacrucis lo que sufre el productor para conseguir la vacuna
contra la fiebre aftosa. Es decir, una calamidad terrible y eso, repito, viene empeorando permanentemente. Sobre eso debe ser la lucha, ese es el tema que debe unirnos a nosotros para frentear todo eso y que en algún momento podamos de verdad encaminar este país a sus mejores derroteros. En nuestro estado de Barinas, te decía, aparte del productor, la vialidad pésima, la inseguridad, todavía hay municipios, por ejemplo, el municipio de Antonio José de Sucre, Socopó, el municipio Zamora, Santa Bárbara, el municipio Andrés Eloy Blanco, el Cantón, que son municipios hacia el área andina, bueno, muchos productores asediados por lo que llaman allá los boliches, o paramilitares, vamos a decirlo. La inseguridad reinante, donde le cobran vacunas, le cobran peaje al productor, y eso se ha denunciado por todas partes. Y el Estado venezolano no hace nada. ¿Y la autoridad regional qué hace? No hace nada, eso lo sabe el gobernador, lo sabe todo el mundo. O sea, de que esos cuerpos actúan allí en el campo amedrentando al productor. Sí. Y es terrible, pues. Esa es la lucha que vive el productor. Los productores hoy día son héroes de la patria, quienes hoy se atreven a invertir en el campo, a trabajar en el campo. Y así pasa con el agricultor. ¿Tienes conocimiento de algunos secuestros en los últimos días? Más que secuestros, asedios. Es que eso se ha denunciado. Chantajes. ¿Me entiendes? Eso se ha denunciado y esos operan por esos municipios en los cuales te he referido, los cuales te he nombrado. Pero aparte de eso del tema agrícola, que ya lo conocemos y sabemos cómo es el asunto, el tema salud, pues, igual nuestro estado de Barinas no escapa a eso. Nuestro primer centro asistencial, el Hospital Luis Racetti, es vergonzoso, es una tragedia. Yo personalmente, como diputado por Barinas, he ido en 2 oportunidades, Carlos, a la Defensoría del Pueblo del estado de Barinas, a presentar, porque ahí se ha violado el derecho a la vida, al derecho a la vida, Carlos, porque se mueren pacientes de mengua, como ocurre en muchos hospitales de Venezuela. ¿Cuántos se han muerto, por ejemplo? Bueno, fíjate, en el Hospital Materno Infantil se han muerto niños de Barinas, ¿me entiendes? En el Hospital Racetti han fallecido personas. Allí realmente, y nosotros hemos hecho esas denuncias, las he hecho yo y están documentadas. Sin atención médica. Por favor, faltas de insumos. No hay médicos. Los médicos hay. ¿Que no hay? Hay, pero los médicos hacen de tripas corazón. Bueno, Uno ha conversado con los médicos y los médicos viven angustiados en esos centros porque no tienen los insumos necesarios, no tienen los medicamentos necesarios. O sea, hacen lo imposible los médicos, pero al final no pueden hacer más. Lo que no hay es tiempo para seguir el programa. Gracias. Bueno, muy corto el programa, pero igualmente agradecido, Carlos. Nos veremos aquí mañana a esta hora. Muchas gracias.